Hey familia, a ver si notáis algo raro aquí. Mă duc la hall. În partea aia trebuie să fie. Uite, ține grenadele astea ca să mă acopere. Supongo que salta a la vista esto de que la misma voz interprete a todos los personajes. Nu se poate să plece așa cu motocicleta omului, hai! Y no sé qué pensaréis, pero para mí es uno de los doblajes más extraños con los que me he encontrado en toda mi vida. Intentando buscar la explicación de por qué era tan precario, di con una historia bastante curiosa. Quien se esconde detrás de esta voz dobló más de 3000 películas interpretando a cada uno de los papeles, a cada uno. El motivo, la censura. Y es que todas las películas en las que Irina Margareta Nistor intervino estaban prohibidas por la dictadura rumana. Pero esperad, para que esto tenga sentido creo que no está de más contextualizar cómo estaban por allá las cosas y así entender bien este cuento. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía cayó bajo el influjo comunista. Después de un primer gobierno muy duro y de corte stalinista, sube al poder Nicolae Ceausescu, el líder que manejaría con mano de hierro el Estado desde 1965 hasta 1989, año que cae en desgracia. Durante su mandato, sobre todo en la parte final, Rumanía se convirtió en uno de los países más pobres y oprimidos de Europa y del mundo. Y no bromeo cuando digo esto, el nivel de presión era tan grande que estaban prohibidas las cintas de vídeo, los reproductores VHS e incluso instalar antenas con las que sintonizar las señales de otros países. Absolutamente todo el contenido audiovisual estaba controlado por el Estado. Todo eso propició un aislamiento cultural salvaje y que tuviese una relación con el mundo audiovisual más que limitada. Y puede que no importase mucho cine de fuera, pero el auténtico problema también estaba en que no lo hacían dentro. Este país producía como mucho un par de películas al año y casi todas bélicas o ambientadas en el siglo XIX. Aún así, dentro del espacio televisivo, Rumanía sí que tuvo un pequeño florecimiento durante los años 70, llegando incluso a emitir series yankees como Dallas. Esta última se añadió a la programación pensando que al mostrar una familia ambiciosa, corrupta, llena de escándalos, el pueblo pillaría rechazo sobre la sociedad capitalista. Por desgracia para las instituciones, la gente empatizó mucho con los personajes y consiguieron el efecto contrario. Si os interesa todo este cuento, hay una película que habla justamente de cómo la serie Dallas transformó un poco la mentalidad de los rumanos. Su título es Hotel Dallas y es del año 2016. La Rumanía soviética tenía dos canales nacionales de televisión, el primero fundado en 1956 y la segunda cadena en 1968, ambos, como es de esperar, controladas por el Estado. Esta segunda cerró en 1985. Las justificaciones que dio el gobierno fue que se hizo por cuestiones de ahorro energético. TVR1, que es el nombre de la principal cadena, a partir de esa misma fecha limitó sus emisiones a 2 horas diarias, desde las 8 de la tarde a las 10 de la noche, aunque fue ampliada a las 3 horas en 1988. Creo que casi ningún niño a día de hoy tiene tan restringido el acceso al contenido audiovisual como lo tuvieron los rumanos. Recordad que estamos en los 80 y que la televisión es la única manera de ver algo, aquí no hay YouTube. Rumanía se encontraba tan atrasada por aquella época que fue el último país de Europa en adoptar la transmisión en color. Si os interesa el dato, fue en agosto de 1983, y si queréis más info, que sepáis que llevaban desde 1981 siendo el único país europeo que el 100% de lo que veían era en blanco y negro. A partir de 1987, casi el 80% de lo transmitido era en color, que podéis pensar, wow, se pusieron las pilas, o podéis tener en cuenta que habían reducido a 3 horas diarias el tiempo que estaban en antena, así que, bueno, este último podría ser el típico dato que te soltaría un medio de comunicación para hacerte creer que todo está ok. Como os podéis imaginar, con este panorama, la población rumana tenía un acceso muy limitado a la producción audiovisual, y es que esto no lo he mencionado, pero el poco rato que estaba funcionando la televisión era para emitir discursos o inauguraciones de Ceausescu. Así que de series sabían poco y todo el cine que hasta ese momento había pasado por sus retinas pertenecía a la Unión Soviética. Con la excepción de los checos y los yugoslavos, el cine soviético no se caracterizó precisamente por ser fantasioso, ligero, banal o que dejaba dar rienda suelta a su imaginación. Más bien sus intereses fueron otros, como el cine bélico, las gestas históricas y los dramas sociales. Eso era lo que inundaba las carteleras en Moscú. Además, ese cine tiene unas características muy particulares que principalmente se repiten en todos los metrajes: el valor de lo colectivo. En sus historias, el individuo queda desplazado por la masa. Desde sus orígenes, en el cine soviético, esto fue todo un sello de identidad. Ahí quedan La huelga o El acorazado Potemkin como ejemplos. En definitiva, el cine soviético no es un cine que haga soñar ni que dé valor al crecimiento individual. Quedaros con esto porque es muy importante. A un rumano una película como Rocky le volaba la cabeza, y no solo por tener un ritmo mucho más rápido y fluido del que habitualmente tiene el cine soviético, sino por los personajes. Son historias de superación personal y, si no, como las de Chuck Norris, van de un tipo que él solo destruye un ejército a madrazos. Y ahí hay mucha filosofía y política. Ahora veremos por qué.
Parece irónico, pero la prohibición fomenta el delito. Romper la ley, sobre todo la ley que no se entiende o que no se justifica, hace que la persona intente transgredirla. Tuvimos 2 años muy duros últimamente, seguro que esto os suena. Supongo que es culpa de un cóctel explosivo. Por un lado, la rebeldía. Por otro, la curiosidad y el intentar dar sentido al motivo de la prohibición, es decir, entender por qué eso no se puede hacer. Las imposiciones, las leyes son, en definitiva, límites que cualquier ser humano con un poquito de espíritu crítico va a querer cuestionar, a menos que sea algo tan obvio como que esté prohibido saltar de un barranco, y aún así habrá alguno que se pregunte, ¿y si abajo hay agua? O mejor aún, ¿y si puedo volar? Y así se inventó el paracaídas. Forma parte del espíritu de algunos, y asumo que no de todos, el intentar mantenernos autónomos y sin restricciones. Creo que es necesario para sentirse libre. Un buen ejemplo de que esto que estoy mencionando no son solo mis pajas mentales, sino que se puede aterrizar en la vida real es el ejemplo rumano. De entre la población de este país, solo por ver cine comercial nació un sentimiento de clandestinidad, de desobediencia, de ser revoltoso, y eso les hacía sentir bien. Ver pelis de Hollywood se convirtió en un acto revolucionario, en una manera de resistir, de enfrentarse a un enemigo autoritario. Y aunque parezca tonto, eso resultaba ser una bomba de relojería. El ciudadano que empezó a ir a estos cineforums se sintió libre, contestatario. La gente estaba muy quemada por el régimen, aunque también sabía que la represión, la cárcel y las torturas no eran plato de buen gusto. La lucha implicaba unos riesgos que no estaban dispuestos a asumir. Pero recordemos que hace un rato hablé sobre cómo durante los años 70 este país tuvo un intento aperturista y un repunte económico. Es curioso ver cómo los países pobres crecen gracias a los préstamos o la privatización de las empresas, y 10 años después de la bonanza, están en una crisis más aguda que en la situación anterior al préstamo. Seguro que en América Latina esto os suena. El nuevo colonialismo prefiere dominar a través de los intereses de un préstamo que sabe que no podrá devolver el país acreedor, que mediante las armas. Por eso, europeos y sudamericanos, en líneas generales, no tenemos problemas con el FMI o los estates, y lo defendemos incluso, y nos parece como el mejor modelo y no sé qué y no sé cuánto. Aunque en verdad son nuestros dueños, y nos tratan como a puras colonias. Y si creéis que Europa es autónoma y que no está colonizada y sometida, ojead la gestión del conflicto en Ucrania. Volviendo al tema, los rumanos venían de una época más aperturista y de repente les cortaron el poco acceso al cine y la televisión que tenían, así que se empezaron a organizar para ver películas por la noche. Lo hacían juntos. Y no solo porque era caro y difícil conseguir las cintas, sino como una forma de protegerse. Toda esa pequeña comunidad está transgrediendo, está saltándose la ley. Hacer eso junto a otros te da apoyo, te relaja, y si vas a ver cine, pues es importante estar predispuesto. Se estaba dando todo un caldo de cultivo de algo que se encontraba al margen de la ley. Para poder cubrir esta demanda de cine prohibido empezó a germinar un mercado negro. Imagino que en parte por culpa de perder de golpe la poca actividad visual. Sea como fuere, surgió una gigantesca red de pirateo de VHS que copió millones de películas. Y además con las cintas hay un problema. Cada vez que las grabas se deterioran un poco, y si la copia la sacas ya de una copia, no pasa como en el digital, que se queda exacta, sino que va perdiendo calidad de una manera paulatina y cada vez más acelerada. Es decir, copias errores y añades nuevos. Y ese no era el único hándicap, el idioma. Los rumanos no estudiaban inglés y en cada peli se encontraban con la barrera lingüística. Es ahí donde entra Irina, la mujer con la que abrimos el documental. Ella trabajaba como redactora de la televisión pública rumana. Un día uno de sus jefes le dijo que pasara a su despacho. Ella, por supuesto, aceptó, no sin el miedo de que fuese una trampa, pero la pudo más la curiosidad de hacer algo ilegal, aunque sobre todo lo que la hizo participar de todo esto fue tener la posibilidad de acceder a cine prohibido, conocer sus historias y, bueno, qué demonios, porque se sentía espía y porque la sacaba de su vida gris y todo eso. Como os dije, cedió su voz a más de 3000 películas y lo hizo por 4 leyes, es decir, por nada. Realmente detrás había toda una mafia montada con el tema del pirateo de las cintas que salpicaba las propias instituciones. El hijo de Ceausescu era uno de los mayores compradores y un montón de funcionarios participaban, ya fuese copiando o distribuyendo, aunque como os digo, ella era el último mono. En sus doblajes nunca decía tacos ni deshumanizaba a las personas, aunque sí decía palabras prohibidas como gracias a Dios o maldito comunista. Su voz se convirtió en la voz de la resistencia. Nadie sabía quién era, pero todo el mundo proyectaba sus sueños sobre ella. ¿Era una espía? ¿Era una heroína de la cultura? ¿Era una simple cinéfila? ¿Y cómo sería? ¿Alta? ¿Rubia? ¿Morena? Vamos, que a Irina la cubrió un enorme halo de misterio. Si queréis saber qué ocurrió con ella, tenéis un documental titulado Chuck Norris contra el comunismo, igual que este vídeo. En él, muchos directores de la nueva ola rumana hablan de lo importante y lo trascendente que fue el cine clandestino en sus vidas.
En mis vídeos suelo mencionar el valor de lo colectivo y si lo recalco es porque vivimos en una sociedad muy individualista que ha olvidado que en el fondo, por muy atomizados que estemos, formamos parte de una o de varias comunidades. Es importante que tengamos objetivos comunes y trabajemos en equipo por un bien común. Pero la URSS cometió un error muy grande al no dejar que sus ciudadanos se desarrollasen como individuos libres. Durante la Guerra Fría el capitalismo explotó mucho ese fallo de base, dejando ver que la vida de los soviéticos era gris y sin aspiraciones. Además hicieron una jugada muy inteligente, relacionaron la libertad con el consumo, con poder elegir entre muchos productos. Desde hace unos años hemos caído en esa trampa. Sea como fuere, una sociedad puramente colectiva sin dar espacio al desarrollo individual en su máxima expresión está abocada al fracaso. Y eso ocurre con Rumanía. El pueblo está oprimido, es vigilado, vive en la monotonía donde ser diferente es sospechoso. Y aquí sucede algo con la identidad. Así como desarrollar en exclusiva la faceta individual genera lastres y suele desencadenar en la soledad o en la tristeza, en una sociedad que anula lo individual en favor de lo colectivo se darán problemas con la identidad. El individuo empezará a desarrollar un sentimiento de frustración, de ahogarse en la masa. Su vida también pierde el sentido. Empieza a cuestionarse cosas del tipo ¿qué más da estar que no estar? Y si os fijáis, se llegan al mismo lugar, al vacío existencial. Por eso, capitalistas y comunistas manejan modelos que nos atrapan y nos frustran, nos estresan y nos violentan, o al menos nos deprimen. El otro gran problema que comparten las ideologías que se pusieron en marcha en el siglo XX es la producción. Son modelos que dan un fuerte peso al materialismo. Para ambos lo importante son las cosas que se producen. En el documental toda esta reflexión que os he puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la importancia de la individualidad queda muy patente en las declaraciones de los entrevistados. Para muchos, Rocky se convirtió en una fuente de inspiración, en un ejemplo de superación personal. El mensaje que deja Rocky es que no importa si no lo consigues. Y aquí mi super spoiler. El boxeador pierde contra Apollo Creed, pero lucha y no solo en el ring. Las historias del capitalismo son sobre héroes, sobre ciudadanos comunes que por alguna circunstancia especial lograron tomar poder y controlar su destino, y así lograr sus objetivos. Da igual que estas sean metas individuales como la venganza o altruistas como salvar al mundo. Ver a Chuck Norris enfrentándose él solo a un ejército de Vietcongs puede que a nosotros nos parezca una flipada. Pero un rumano lo proyectó durante la dictadura totalitaria en la que vivía como una historia de liberación personal. Viéndolos se sentían empoderados, aunque ellos fueran los enemigos con los que acababa el héroe. Qué curioso. Total, que el cine de Hollywood muestra un mundo totalmente distinto a los rumanos, y no es por los rascacielos, ni porque sientan envidia de todas las cosas materiales que tienen los yanquis. Tiene que ver con el deseo de identidad, de decidir por uno mismo sin la tutela del Estado. Al fin y al cabo, la idea de una entidad superior que nos guíe, nos controle y nos vigile, ya sea Dios, el Estado o las empresas, ata demasiado en corto al ser humano. Mirad, para ver la falta de sintonía entre el pueblo y el poder en Rumanía, tengo unas imágenes que si las pones en contraste, dicen mucho. Este es Ceausescu en un espectáculo junto al líder de Corea del Norte. Y esta es la cara de un rumano cuando recuerda las pelis en las que Chuck Norris volaba por los aires a los norcoreanos. Unos frames valen más que 1000 palabras. Esta historia del cine rumano pone de manifiesto cómo el soft power, en ocasiones, es mucho más potente y eficaz que las bombas y los disparos. ¿Y por qué es Chuck Norris contra el comunismo? Bueno, creo que ha quedado demasiado claro. Las películas de acción transformaron la mentalidad de la población en la Rumanía comunista. Las figuras de los héroes, las historias de superación eran narrativas totalmente ajenas a ellos, que los hacían soñar con una vida mejor. Y por último, resulta irónico que los rumanos, que tenían limitadísima la televisión, decidiesen transmitir la detención y ejecución de Ceausescu en riguroso directo. ¿Qué opináis vosotros al respecto?